Y ahora sí, Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Realmente el tema que hoy nos ocupa o que coordinamos para tratar, creo que es de una gravedad que acá en Salta la sufrimos en forma permanente, más con las actividades y las cuestiones que ocurren en la calle Balcarce, y bueno, no necesariamente en un solo lugar, sino en la nocturnidad en general. En toda la nocturnidad y el diario de toda la población, incluso poco vulnerable, que se encuentra a la vera de las ciudades, ¿no? En lo que hace a esta situación ocurrida en Costa Salguero, la muerte de los chicos, no solo la muerte de ellos, sino el estado de la inmadura mental que queda toda nuestra población juvenil, es realmente preocupante. Este tema de Costa Salguero creo que también le toca de cerca a nuestro presidente, en razón de que la dueña del concesionario del lugar, marido la vicepresidenta de la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo, está muy involucrada en el tema, no solo en esto, sino también en los Panama Papers, a través de la empresa Rank International Corporation, a través de su marido, o sea que todo se mezcla y que necesariamente, si no hay un paraguas político en todas estas situaciones, difícilmente pueda haber una actividad de esta naturaleza. Empezaremos con una serie de videos, son 4 videos que tenemos muy cortitos, a efectos de ir haciendo una especie de escala en la situación. El primer video sería una presentación, y el segundo video un panorama general, el tercero un particular en lo que hace la situación de la droga en México, y el cuarto ya referido a nuestro país. Señor director, ponemos en el aire en el video número 1, por favor. Las luces que titilan con el estupor, en una noche que parece no terminar. Los rayos láser que se multiplican en los espejos, y toda la multitud que salta al compás del berrinche electrónico. Es entonces, cuando surgen estimulantes, para poder brincar como una langosta, toda la noche. Estas drogas estimulan el sistema nervioso central, generan el aumento del ritmo cardíaco y la tensión arterial, produce en el cuerpo una sensación de euforia. 5 chicos, de 20 y 25 años, sucumbieron ante la tentación, y terminaron muertos. 2 de ellos sufrieron un edema pulmonar. Los jóvenes compraron estas pastillas y consumieron adentro de la fiesta. La pastilla responsable fue Superman, con una forma de presentación pentagonal como un diamante, sin ranurar, y con un logo S impreso en ambas caras. Esta pastilla tiene en su composición PMMA. La PMMA produce hiperactividad, alerta, aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, nerviosismo y agitación, pudiendo producir, dependiendo de la dosis consumida y la vulnerabilidad del individuo, convulsiones. El aumento de temperatura que suele producir la PMMA puede agudizarse en el caso de que los consumidores se encuentren en espacios cerrados, discotecas o boliches, realicen ejercicio intenso durante un tiempo prolongado, que bailen, o no dispongan de agua para calmar la sed. Los investigadores hasta ahora han detectado que donde se realizaba la fiesta electrónica, Time Warp, los bidones de agua purificada de los puestos de hidratación, se acabaron a mitad de la noche. En tanto, las botellitas de agua mineral se comercializaban a 40 pesos, $4, en la barra según lo declarado por testigos, pero en redes sociales los fiscales detectaron que se denuncia que se vendían a 100. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Realmente es un tape que tuvo que hacerse fuera del país, porque eso se hizo en España. Sí, se hizo en España, no pudo realizarse este tipo de cosas en el país. El problema de todas estas situaciones, además, Andrés, es que estamos ante un panorama en el cual estas drogas de diseño incluso llegan a ser legales, porque la forma de su composición no están legisladas como prohibidas. Entonces estamos ante un vacío legal tremendo. Y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Estas son lo que se llama las drogas de diseño. Pero obviamente en nuestro país, y nosotros estamos inmersos en el mundo peligroso, cada día peor en el que nos encontramos, hace que nuestras defensas
realmente tengan que incentivarse al máximo porque vamos a ser arrasados. A nivel internacional vamos a hacer un panorama de cómo a través del Imperio Británico siempre ellos adalides de todo este tipo de cosas, y en este caso a través de su agente George Soros son los que en estos momentos a nivel mundial llevan adelante la campaña de legalización de las drogas y el genocidio de despoblamiento mundial. Señor director, el video número 2, por favor. Bueno, para entender quién es George Soros, realmente hay que subir a la cima de su imperio. George Soros era realmente un pez pequeño, un banquero de poca monta e incluso fracasado e ignorado por las autoridades de Estados Unidos, cuando se convirtió en un gran jugador con la ayuda de nada menos que de los Rothschild, operando desde la Suiza. La persona clave que ayudó realmente a que se creara el Quantum Fund fue un antiguo banquero de Rothschild, con el nombre de George Carlways, que operaba fuera de Suiza y proporcionaba muchos fondos para las operaciones de Soros en el Quantum Fund. Así que el nombre Rothschild y el Imperio Británico llevan siglos relacionados, y ese es un buen punto para empezar. En segundo lugar, una cosa importante sobre George Soros y el Imperio Británico es su política. Mira cuál es su política clave. Número 1. Implementa a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la guerra del opio británica contra Rusia, Estados Unidos y los países desarrollados. La estrategia de la guerra del opio fue una de las operaciones más efectivas del Imperio Británico, a la altura del poder global del Imperio Británico en el siglo XIX, cuando usaban drogas para someter a los pueblos. Esta ha sido la marca registrada y el sello de George Soros, operando no solo a través de su imperio financiero, sino también a través de su llamado trabajo benéfico, sus actividades filantrópicas o no gubernamentales, más notablemente el Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta y la Fundación de Políticas de Drogas. La evidencia de esa declaración son las propias palabras de George Soros, sus propias declaraciones. Su padre, el viejo Soros, ha escrito un libro sobre su propia experiencia en Hungría durante la guerra y básicamente lo que hacía para sobrevivir. A George Soros se le dio una identidad de no judío en Hungría, donde trabajó para un colaborador no judío en la ocupación nazi, para confiscar las propiedades judías y básicamente para escoltar a aquellos judíos cuyas propiedades habían sido confiscadas fuera del país. Algunas de estas personas terminaron siendo enviadas entre Nazi Alemania a los campos de concentración. En 1990, el reportero Stephen Kraft de la CBS realizó un poderoso documental sobre esto de 60 minutos y en una entrevista Stephen Kraft preguntaba a Soros si eran reales esas escenas horribles en Hungría y cuál era su reacción ante ello. Soros dijo que sí, y cuando le preguntaron, ¿confiscó usted propiedades judías?, respondió que sí. Cuando le preguntaron, ¿se sintió culpable por ello?, contestó que no, en absoluto. Kraft le presionó sobre este tema, ya que los espectadores estaban viendo algunas de estas horribles escenas de judíos húngaros como él mismo, con la diferencia de que a ellos no les habían dado trabajo en la ocupación nazi, sino que los pusieron en estos trenes y los condujeron a algún sitio. Como mencioné anteriormente, George Soros es actor de la guerra del opio que Gran Bretaña lleva contra Estados Unidos, contra Rusia y algunos otros países desde mediados de los 90 del siglo pasado. Esto es algo que nuestra organización lo sabe con certeza. Él es el cerebro de los esfuerzos políticos y de la propaganda para cambiar las leyes y legalizar las drogas alucinógenas y psicotrópicas, como ocurrió durante el auge del Imperio Británico. Las guerras del opio del Imperio Británico, que apuntaban a someter a China, no habrían sido posibles si hubiera habido leyes internacionales contra el narcotráfico, que no existían entonces. Uno de los principales objetivos de Soros, con sus miles de millones de dólares, era revocar las leyes contra el uso de drogas, el tráfico y la producción de estupefacientes. Es algo que debemos entender. Su modo de conseguir esa revocación, en el caso del consumo personal, fue presentarlo como una libertad civil. Claro, vamos entendiendo un poquito más, Javier, cuando vemos estas cosas, el ADN, digamos, de Soros para poder haber hecho eso y hoy ser un hombre que se presenta como un gran magnate de los negocios internacionales. Sí, la monstruosidad del ADN de esta persona
nos lo muestra de sus orígenes. Y no nos olvidemos que acá fue calificado por la presidente Cristina Fernández como el buitre bueno. Realmente ella recibía consejos y se reunía en Nueva York con este sujeto. Y bueno, durante su gobierno se pusieron en práctica las distintas leyes protagonizadas y fomentadas por este siniestro personaje. En el próximo video vamos a ver un poquito del adelanto de lo que realmente quizás nos llegue a ocurrir a nosotros. Esperemos que no lleguemos a esa situación, pero es lo que ocurre en México. En México, en este momento, la situación está por todos creo que conocida, no hace falta que me extienda nada sobre el tema, pero hay una luchadora que escribió varias obras y es una permanente denunciadora de esta situación, que escribió el último libro que se llama México en llamas. Y en la presentación de este libro, ella hace 2 o 3 referencias sobre el tema. Señor director, el video número 3, por favor. Lo peligroso son las pequeñas células criminales, que es gente que trae un gran rencor social, que es gente que trae una gran descomposición social y que se vuelve muy violenta, muy salvaje. Estas células criminales, el botín, no son los grandes cargamentos de cocaína que vengan de Sudamérica, porque estas células criminales son tan pequeñas en sí mismas que no tienen los contactos, ni la forma, ni las redes de corrupción tan amplias para traer la droga de Sudamérica y llevarla a Estados Unidos. Ese es el negocio de los grandes cárteles. El problema de estas células criminales es que el negocio somos nosotros. Son los que nos extorsionan. Son los que prostituyen a nuestros hijos y se dedican a la pornografía infantil. Son los que secuestran. Son los que envenenan a nuestros hijos en las escuelas. Y estas células criminales, Peña Nieto y el modelo viejo del PRI, no puede sentarlos a la mesa a negociar. La orden que le da Calderón y Juan Camilo Muriño al general Mario Arturo Acosta Chaparro era: a ver, pues sí protegemos al cártel de Sinaloa, pero como esto ya se está desbordando, como hay una gran violencia generalizada que nos está causando que las inversiones internacionales no lleguen, que desde el mundo nos estén señalando, entonces ve y diles que todos pueden hacer lo que quieran. La orden que se le dio a Mario Arturo Acosta Chaparro es: ve y dile al Chapo, porque se reunió con el Chapo, ve y dile a Héctor Beltrán Leiva, ve y dile a Heriberto Lascano, el líder de los Zetas, ve y dile a todos, pues que pueden hacer lo que quieran, que nada más sus muertos los escondan bien, porque que no se vean feos, pero pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran es, pueden traficar, pueden hacer lo que quieran con la acción. A mí no me importa, lo único que no se vea fea la casa, ¿no? Si van a hacer su fiesta, pues que no dejen regados ahí las botellas de alcohol y los vasos y las colillas, ¿no? Si van a hacer su pachanga, háganla como quieran, de lo que quieran, pero recojan el tiradero. Ese es el propósito de Calderón. La verdad, Javier, que cuando uno ve esto y uno dice México está viviendo esta situación, digamos, de una, diríamos, una instalación ya de los carteles que el Estado nunca pudo supuestamente desbaratar ni terminar. Sí, pero ¿no? Es decir, no lo pudieron hacer porque obviamente hay una complicidad del poder político que, como paraguas protector de todo lo que son los cárteles mexicanos, se ponen de manifiesto. Pero como hablábamos en programas anteriores, sí. Andrés, acá presenciamos que realmente el Chapo Guzmán o algunos líderes de las organizaciones de tráfico de droga mexicanas por ahí son detenidos o algunos de colombianos, sí. Pero nunca vemos que salga a la luz ninguna conexión de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. O no hay conexiones con los estadounidenses de México. Únicamente los mexicanos son los que traficantes. Pues la pregunta, ¿a quién le venden? Holandeses tampoco, europeos no se ve. Hay. Sí, concentran todo en una situación así, realmente destruyendo lo que es en este momento el Estado mexicano y con todas las problemáticas que tiene. Lamentablemente nosotros, la ficción esa de que éramos un lugar de tránsito o una geografía de tránsito de todo esto o de la cocaína a Europa, está totalmente
diferenciada la cosa. Somos un lugar de consumo y un lugar de consumo, de gran consumo en este momento. Yo recordaba, Javier, que en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se calcula que hay 100 muertos por año producto de toda del crimen organizado entre ellos, digamos, ¿no? Es decir, los que se matan entre los mismos carteles. Y bueno, la matanza entre ellos, ojalá que se intensifique. Lo que pasa es que la matanza que producen con todo lo que distribuyen es un genocidio total, no solo de los que mueren, sino el estado de directamente alienación mental en la cual se encuentra nuestra juventud. Y ese es el tema, ¿no? En el fondo el problema pasa por ahí, por cómo hace un daño enorme en todo, en las familias, en el cuerpo social, lo va disgregando, destruyendo, porque la droga tiene esas consecuencias. Y bueno, acá sí tenemos nuestros jueces y tenemos nuestros ministros como Fernández, que hacían apologías de balcones en la ciudad de Buenos Aires con el cultivo de marihuana, o el prostibulario de Zaffaroni, realmente con toda su política. ¿Qué podemos hacer? Por eso yo decía cuando comenzaba el programa que si tuvimos un ministro de acuerdo que a la sazón hoy es miembro del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cosa que va de contramano a esos derechos humanos con la promoción justamente de liberar la droga. Y bueno, ¿no? Con el último video vemos algo sobre el tema de derechos humanos. A ver. Señor director, el video número 4, por favor. Estamos en vivo, donde se desarrolla esta conferencia latinoamericana sobre política de drogas. Está hablando el doctor Eugenio Zaffaroni. Vale, y ahora ustedes me van a echar de acá, pero la gente por lo menos se va a enterar lo que significa George Soros, lo que significa la embajada de Holanda, lo que nos sacaron las Malvinas. ¿Usted defiende los derechos humanos? ¿A usted le parece que puede defender los derechos humanos de esa manera? Me parece que no tiene nada que ver con los derechos humanos lo que usted está haciendo. En el medio de una crisis económica. Ya es suficiente para usted. Pero Argentina realmente está sufriendo. Realmente está sufriendo. Yo no... derechos humanos cuando las drogas generan una adicción. No me puede callar. Las drogas generan una adicción. Una persona, el país no es libre. Por lo tanto, usted está mintiendo. Porque el asunto es que las drogas destruyen la mente y todos los jóvenes que se drogan saben muy bien que las drogas le quitan la capacidad de pensar. Entonces, legalizar esto significa menticidio. Menticidio. ¿Por qué la embajada británica, por qué Soros tienen tanto interés en que se legalice en Latinoamérica? Esto es reducción poblacional. Les importa que los que sobran son los jóvenes, los que no tienen que pensar, los que no tienen que tener futuro. Es matar la conciencia de la población joven y del futuro. Político. Los jóvenes no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Nos quieren sacar acá, pero no nos vamos a callar. Hay gente que realmente quiere combatir el narcotráfico a nivel internacional. Eso es un lobby para que la gente... Débora. Bernardo, Néstor, perdón, sí estábamos escuchando ese incidente sorpresivo, ¿verdad? Sí, totalmente sorpresivo. Vamos a escucharlo al ministro Zaffaroni, a ver qué va a decir. A ver. Positivo, todos los tóxicos, el uso de cualquier tóxico es negativo, pero hay tóxicos cuyo uso está incorporado, se incorporó en determinados momentos a la cultura. Sí, pero ¿no hay alguna autoridad que lo saque? No sé, no, es un ámbito de otro poder, pero por favor, calculo que por 2 o 3 histéricos no se puede introducir alterar el orden de un evento, ¿no? A ver, Débora. A lo largo de la historia los tóxicos han desempeñado Néstor. distintos papeles. ¿Histéricas les dijo?
Bueno, sí, lo que pasó acá fue que una joven, un grupo de jóvenes en realidad, se manifestó abiertamente disconforme con lo que se va a debatir aquí y en realidad lo atribuyen a que es una política abierta a la despenalización del consumo de drogas. Ellos dan otra causa, causas de tipo política que se pretenden desde los países más avanzados, nombraron algunos empresarios como en el caso de Soros, que pretenden de que, bueno, que los jóvenes consuman drogas para, digamos, lavarle la cabeza por tratar de ser reduccionista en lo que acaban de decir. Cuestión que, bueno, lo cierto es que se manifestaron abiertamente en contra del debate que se va a producir aquí en los próximos 2 días. Bueno, como decíamos, Javier, para coronar este bloque, si tuvimos un ministro de la Corte que intentaba justamente la despenalización, después de lo que vemos en México, lo que vemos en el mundo, lo que vimos la semana pasada, las drogas sintéticas, y el daño, a mi juicio, además que ha hecho durante tantos años, porque además esta doctrina zafaroniana en el campo del derecho penal, yo no soy abogado, politólogo, pero vos como abogado, el tema del abolicionismo total ha generado en nuestra patria grandes daños, grandes males. Ha sembrado en la justicia grandes daños. A esto hay que agregarle toda la cobertura que hace el señor Zaffaroni con respecto a los delincuentes en una cobertura, si se quiere, tergiversada del derecho penal, en el cual el ciudadano común está total y absolutamente desprotegido, y los que pensamos distinto de este señor somos tratados por él mismo como histéricos. Sí, en realidad se debe haber puesto un poco histérica a ella, pero en definitiva, ¿sabés qué pensaba también? Cuando escuchaba a las chicas que estaban justamente protestando, que no se ve en el fondo lo del despoblamiento, que es esto que muchas veces has manifestado vos. Estas políticas van de la mano del aborto, todo lo que es este relativismo moral, la ideología de género que hemos condenado acá tantas veces, es decir, tiene toda una razón de ser. Yo creo que sí, pero ya estamos incursionando en un terreno muy amplio que puede ser tema para otro programa. Tema, pero digo como corolario de lo que sembró Zaffaroni en los años que le tocó incidir en la política argentina. Así es. Muchas gracias.